Hoy vamos a hablar con una persona, un periodista del motor con una amplísima experiencia en el mundo del deporte, en el mundo de la competición, pero además es autor de un libro de un grande del deporte español, del automovilismo, quizá no tan reconocido en el tiempo, y que gracias a este libro, casi 40 años después, vamos a poder tener, los que no lo conozcan, una idea de su historia, de esa bonita historia que tiene que ver con la pasión y con los objetivos cumplidos a largo plazo. Está con nosotros Alfredo Filippone, que es el autor de este libro. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Hola. Encantado de estar en tu programa. Alfredo, ¿por qué un libro 40 años después de que Emilio de Villota prácticamente se retirase de la Fórmula 1? Porque se lo merecía. Me gustaría contestarte. Se lo merecía porque es un personaje importantísimo en el automovilismo español. Es una vida muy interesante, como todos sabemos, y era un buen momento para hacerlo. De hecho, llevamos muchos años pensándolo, pero nunca había... lo teníamos todo prácticamente listo y habíamos hecho muchísimas conversaciones y tenía toda la parte de investigación hecha y los recuerdos ordenados. No tenía tiempo de escribirlo, porque luego un libro hay que escribirlo. Y eso de escribir a ratos, 2 horas hoy, 1 hora mañana, y a ver si me lo llevo de vacaciones y hago algo, pues eso no funciona. Pero afortunadamente, ha sido una de las pocas consecuencias positivas del confinamiento, del primer confinamiento tan duro, que sin tener nada que hacer, digo, esta es la mía, y en 4 semanas pues he redactado el libro y ahí está. ¿Podríamos decir, Alfredo, que lo que pasaba en la Fórmula 1 de los 70 y de los 80 sería absolutamente imposible que pasase hoy día? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y creo que en el libro hay una foto de un cambio de neumáticos del año 79, Campeonato Aurora. Emilio iba con ese Lotus amarillo tan precioso. Hay un cambio de una foto de un cambio de neumáticos, y cuando ves eso dices, pues esto, prehistoria, los picapiedra, vamos. Para situar el personaje, Alfredo, ¿quién es exactamente Emilio de Villota? Emilio de Villota, pues en realidad era un señor muy aficionado a los coches y a las carreras, que corría en España en lo poco que había en aquella época. Estamos hablando de finales de los 60 y primeros años de los 70. Pero era un señor que trabajaba en un banco, era director de una agencia de banco, y era un señor con muchísima pasión, que de repente se propone llegar a la Fórmula 1 y lo consigue, porque realmente lo consigue. Y en esa época, pues Emilio ha sido, si no me equivoco, el 4º piloto español que ha llegado a la Fórmula 1. Antes de él solo había habido De Portago, Francisco Godia, Alex Soler-Roch, si excluimos algunas participaciones episódicas de Juan Jover y Antonio Creus, etc. Y en un país donde no había cultura de este deporte, donde no había medios, un país que estaba aislado completamente del resto del mundo prácticamente en esa época, pues este señor consigue prácticamente sin apoyos y sin aportar dinero propio, que no tenía, contrariamente a lo que alguna gente piensa, pues consigue encontrar patrocinio y llegar a la Fórmula 1 como piloto privado en una época a mediados de los 70, segunda mitad de los 70, en la que todavía había pilotos privados, y de hecho había muchísimos, porque era una época
donde luego era una época tremendamente competitiva, porque aparte de las escuderías oficiales, pues había toda una serie de escuderías privadas y de pilotos privados, pero llegó a la Fórmula 1 en un momento en el que corrían 35 coches y por lo tanto clasificarse y preclasificarse era pura hazaña. De todas maneras, como dices, en la época de los 70 era habitual los pilotos privados, gente con mucho dinero, que se podía permitir correr la Fórmula 1 sin pensar un poco en los gastos y en las consecuencias económicas. Cosa que Emilio, y según me ha contado alguna vez a mí, él tenía que ir prácticamente, en el caso de que tuviera un accidente, pensando mentalmente cuánto le iba a costar esa reparación. Sí, esto lo reflejamos en el libro también, porque creo que él lo tenía muy mentalizado. Dice, se salía de la pista, más o menos veía dónde iba a darse el golpe, y dice, si lo veía muy feo rezaba, y si lo veía pues así normalito empezaba a contar alerón delantero, llanta, morro. Y dice, y cuando me bajaba del coche tenía más o menos la cuenta hecha. En el caso de Emilio de Villota, que es una excelentísima persona, ese carácter tan bueno, tan honesto, quizá le perjudicó a la hora de meterse en un mundo donde había muchos lobos, muchos halcones que se tiraban a por su presa con tal de conseguir su objetivo. Eso siempre es muy difícil de decir, Carlos, porque aquella era también una época de un riesgo tremendo. Emilio mismo dice, tú coges una foto de grupo de principio de temporada de cualquier campeonato de Fórmula 1 de esa época y miras las caras y ya sabes que al final de la temporada en promedio hay 2 que no van a estar ya en la foto. Y eso era cierto, eso era así. Una cosa que me comentó Giuseppe Risi, que ha sido el manager de Emilio, no el manager personal, el manager de los equipos de Emilio durante muchísimo tiempo, y que luego ha tenido un éxito tremendo en Estados Unidos con su equipo en carreras de resistencia y en Le Mans, etc. Me ha dicho él, Emilio era un buen piloto, dice, y tenía una gran calidad, que conocía muy bien sus límites y que nunca ha sobrepasado los límites, que era una persona inteligente, calmada, dice, y eso ha sido muy, muy positivo para él. ¿Podría haberlo hecho mejor en determinadas circunstancias? Pues arriesgando un poco. Pues sí, pero eso es difícil. Es difícil decirlo, ¿no? Y hay que recordar, de todas maneras, que el montaje con el que iban en la Fórmula 1, por ejemplo, en el 1977, con el McLaren con los colores de Iberia, pues aquello era un equipo de 5 personas, un chasis, 2 motores y 30 millones de pesetas de presupuesto, que con eso hoy en día no haces ni carreras de club casi. A pesar de su corta experiencia en la Fórmula 1, Emilio sí ha tenido una trayectoria inmensa, grandísima, como formador de pilotos, precisamente en su escuela. En eso sí que ha sido un número 1, ¿no? Bueno, ha sido pionero en muchas cosas. Ha sido pionero, desde luego, en entender que para poder correr y para poder correr a nivel internacional se necesitaba también un planteamiento de marketing y de búsqueda de patrocinadores, etc. En eso ha sido el primero en absoluto en España. Y luego, como tú bien dices, pues sí, ha tenido ese papel de transmisor de toda su experiencia, de todo su know-how a través de la escuela, del equipo y del mini campeonato que ha llevado durante tantos años, ¿no? Y eso era totalmente novedoso
en España, desde luego, y ha sido fundamental para el desarrollo del automovilismo, y por esa escuela han pasado gente muy, muy buena, aparte tú y yo, evidentemente, pero han pasado desde Carlos Sainz padre, Pedro de la Rosa, Antonio García, Antonio Albacete, bueno, han pasado todos por ahí, Fernando Alonso, han pasado todos por ahí. ¿Podríamos decir que era entonces esperable que sus hijos, que se han criado en un ambiente de carreras, de coches y sobre todo de esa escuela que empezó a funcionar en 1980, al final se dedicara alguno a la competición, al mundo del motor? Él nunca lo quiso. Él nunca lo quiso y lo explica bien en el libro, donde el libro también relata la trayectoria humana, que es indisociable de la deportiva. Dice, él nunca quiso que sus hijos siguieran sus pasos. Dice, han sido pilotos porque han querido. Dice, y él los ha tratado pues como pilotos, los ha tratado como pilotos más que como hijos, ¿no? Y dice, evidentemente, el poder compartir esta pasión, esta afición, luego este trabajo, dice, nos ha dado una proximidad tremenda. Me ha dado una proximidad tremenda a mis hijos, dice, pero él no lo había buscado. ¿Podríamos decir en cualquier caso que Emilio está centrado ahora en dar a conocer los principios de la vida de María de Villota, después sobre todo de ese accidente y cuyas consecuencias le costó la vida finalmente? Sí, él se ha retirado ya completamente de todo, de cualquier tema, digamos, ligado con el automovilismo. Después de la tragedia de María, pues vendió la escuela, vendió el equipo y ya lo ha dejado todo, lo sigue todo con muchísimo interés, mantiene los contactos, no se pierde un gran premio, pero sí, se ha alejado completamente de las pistas y está completamente volcado en esa labor de la fundación, del legado María de Villota, y en defender los valores de María que están muy bien reflejados en el libro de María, un libro que salió poco antes de su fallecimiento, y esa es su razón de ser hoy en día. En una época tan hiperprofesional como la actual, Alfredo, la historia, para acabar, de ese primer coche de Emilio de Villota conseguido en un viaje express a Londres hace 45 años y básicamente encontrado en un pajar, sería casi el guión de una película. Sí, y de hecho yo creo que se podría hacer una miniserie, quedaría estupenda. Sí, él salió así de España con Giuseppe Risi, al que había conocido en la carrera del Europeo de Turismos en el Jarama en el 74, me parece, 74, 75, y cuando Emilio decide pues que quiere correr en Fórmula 1, se van a buscar un coche a Inglaterra, miran los anuncios en Autosport, la Biblia, encuentran un par de coches. La primera opción era un Fórmula 2, era un March de Fórmula 2 para correr subidas de montaña. Y ese coche lo vendía Ron Dennis. No era McLaren todavía, era Project 4 o Project 2, no me acuerdo el equipo que tenía antes.
Y cuando llegan allí, Ron Dennis le dice, el coche ya está vendido. Dice, ustedes no han pagado nada, no habían adelantado ningún dinero y mientras tanto pues ha llegado uno y se la ha llevado, ha pagado y se la ha llevado. Se quedan un poco así y vuelven a tirar de Autosport, ven otro anuncio, Linkar Formula One, y allí se van a la campiña inglesa a buscar este Linkar que efectivamente estaba guardado en una especie de pajar donde este señor tenía coches, piezas, una especie de bazar automovilístico y ahí encontraron el Linkar. Pues claro, se quedaron totalmente asustados. Pero este señor Rob Howlings, que era un comerciante de coches de carreras, le dijo, no se preocupen, esto en 2 semanas está montado y listo para correr y podemos hacer un test en Silverstone y yo les garantizo, vuelvan en 2 semanas y está todo listo. Y así fue. Bueno, pues son historias fantásticas que están en este libro, Emilio de Villota, un piloto español en la época dorada de la Fórmula 1, cuyo autor ha sido Alfredo Filipone, que ha estado con nosotros aquí. Alfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer para mí y un fuerte abrazo a todos. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa, en Conduzco Yo. Volvemos en unos minutos con más información.